Capítulo cuarto. El flechador del cielo. Las primeras luces del amanecer comenzaban a reflejarse en las aguas del lago, cuando Citlalmina, desde la lancha que la conducía, avistó en la cercana ribera la musculosa figura de Moctezuma. El guerrero había permanecido toda la noche montando su solitaria guardia, con el arco tenso y listo a lanzar sus flechas, solo cambiando de vez en cuando el arma de un brazo a otro para evitar el cansancio. La figura del arquero azteca, apuntando su sátea a las últimas estrellas que brillaban en el firmamento, constituía la representación misma del espíritu guerrero, y su gesto aparentemente absurdo de hacer frente a un enemigo en esos momentos inexistente. Era todo un símbolo que ponía de manifiesto la indomable voluntad que animaba a la juventud tenochca, firmemente decidida a no tolerar por más tiempo la opresión de su pueblo. Al contemplar la retadora imagen de Moctezuma, Citlalmina y las jóvenes que la acompañaban guardaron un respetuoso silencio. Después, condensando el pensamiento y los sentimientos de cuantos presenciaban la escena, Citlalmina exclamó: Iluicamina. Roto el silencio, los acompañantes de Citlalmina profirieron vítores a favor de Moctezuma y llamaron con grandes voces a los ocupantes de las canoas más próximas. En pocos instantes, el lugar se vio pletórico de jóvenes, que poseídos de un desbordante entusiasmo, acudían presurosos a ponerse bajo las órdenes de Moctezuma. El guerrero abandonó su estática posición y comenzó a concertar una serie de medidas tendientes a lograr el establecimiento de un sólido sistema de defensa en torno a la capital azteca. La primera disposición de Moctezuma fue que se procediese a concentrar en unos 4 embarcaderos todas las canoas que se encontraban en el lago, de acuerdo con una antigua costumbre que tenía por objeto facilitar al máximo la movilización de personas y mercancías en la región de la Náhuac. La mayor parte de las canoas que transitaba por el lago no eran de propiedad personal, sino que pertenecían en forma comunal a las distintas poblaciones asentadas junto a las aguas, cuyos moradores contaban entre sus obligaciones la de construir y mantener en buen estado un determinado número de lanchas, las cuales se hallaban diseminadas en los sitios más diversos, destinadas para el uso común de viajeros y mercaderes. Esta situación había contribuido enormemente a facilitar la ejecución del sorpresivo ataque que costara la vida de Chimalpopoca, y mientras subsistiese, continuaría modificando la natural ventaja defensiva que daba a Tenochtitlan el hecho de estar rodeada de agua por los 4 lados. En segundo lugar, Moctezuma ordenó que se diese comienzo a la construcción de sólidas fortificaciones en torno a cada uno de los sitios seleccionados como embarcaderos. Finalmente, dispuso el establecimiento de un sistema permanente de vigilancia en derredor de la ciudad, realizado por jóvenes fuertemente armados a bordo de veloces canoas. Una vez convencido de haber sentado las bases de una organización que terminaría por adoptar a la capital azteca de efectivas defensas, Moctezuma reunió por la tarde a varios de los jóvenes que consideraba más capacitados para el mando militar, y tras exhortarlos a seguir adelante en la realización de las tareas que les encomendara, les participó su decisión de retornar a la ciudad y presentarse a las autoridades. Todos sus amigos aconsejaron reiteradamente a Moctezuma que no fuese a Tenochtitlan, ya que se exponía a ser juzgado como instigador de un movimiento de rebelión y a sufrir por ello la muerte como castigo. Sin embargo, el guerrero insistió en acudir de inmediato ante las autoridades, pues deseaba presionarlas para que terminasen por desenmascararse, exhibiéndose como lo que en realidad eran, las encargadas de mantener subyugado al pueblo tenochca al vasallaje tecpaneca. Solo y desarmado, Moctezuma abordó una canoa y se alejó remando en dirección a la ciudad. En Tenochtitlan continuaba imperando la más completa confusión. La segunda reunión del Consejo del Reino había tenido que celebrarse sin contar con la presencia de Tozcuehuetzin. El sumo sacerdote tenochca confirmó a través de un mensajero el criterio expuesto al día anterior. El consejo no poseía ya ninguna autoridad, pues ésta se hallaba concentrada en Tlacaelel, y por tanto cualquier resolución que adoptasen sus miembros carecía de validez. La ausencia de Toccoquetzin
en las deliberaciones del Consejo, permitió a sus integrantes la posibilidad de lograr una rápida unanimidad en la adopción de decisiones, pues todos ellos se hallaban dominados por el temor de las represalias tecpanecas que podrían derivarse a consecuencia de la actitud de rebeldía asumida por la juventud azteca. Sin detenerse a meditar en los nobles propósitos que impulsaban a los jóvenes, las autoridades acordaron reprimir a quienes calificaban de simples revoltosos. Los caracoles de guerra sonaron por toda la ciudad convocando al pueblo. Una vez que éste se hubo congregado en la plaza central, Cuetlaxtlán, el mejor orador del consejo, propuso se empuñasen las armas para dar con ellas un adecuado encarnimiento al insignificante puñado de vanidosos y engreídos jovenzuelos, que, olvidando el respeto debido a sus padres y la obediencia de las autoridades, pretendían destruir el orden establecido e instaurar el caos y la anarquía. La mayor parte de quienes escuchaban tan encendida arenga eran padres de los jóvenes cuyo castigo se solicitaba, y si bien se inclinaban por desaprobar la conducta adoptada de sus vástagos, se resistían a secundar la drástica proposición que les conminaba a luchar contra sus propios hijos. La reunión se prolongaba sin que los oradores del consejo lograsen sus propósitos de impulsar al pueblo a la acción, cuando repentinamente, provenientes de uno de los costados del templo mayor, hicieron su aparición en la plaza un numeroso grupo de sacerdotes encabezados por Tuscuecuetzin. Los recién llegados comenzaron a injurar a los miembros del consejo, acusándolos de pretender seguir fungiendo como gobernantes sin poseer ya autoridad alguna para ello. El pueblo Tenochca no estaba al tanto de las profundas discrepancias surgidas entre los integrantes de la autoridad. Durante un largo rato, la multitud permaneció paralizada de asombro, contemplando el inusitado espectáculo que daban sacerdotes y miembros del consejo, discutiendo e insultándose con creciente furia. Después, varios de los presentes comenzaron a reaccionar y a tomar partido en favor de alguno de los contendientes. La plaza se llenó de una ensordecedora algarabía, y gruesos pedruscos, arrancados del suelo, comenzaron a volar por los aires. La reunión había concluido en una generalizada sacapela, de no ser por la inesperada llegada de Moctezuma. El flechador del cielo se abrió paso entre la abigarrada muchedumbre y con rápidas zancadas ascendió a la escalinata del templo mayor, hasta llegar a la plataforma donde se encontraban los integrantes del consejo y, desde la cual los oradores acostumbraban dirigirse al pueblo. Una expresión de reprimida ira se reflejaba en las enérgicas facciones del guerrero. Sin solicitar a nadie el uso de la palabra, Moctezuma dejó oír su voz, exclamando con acusador acento: «Los tecpanecas han dado muerto a nuestro rey», manifestando así el desprecio que sienten por nosotros, y en lugar de responder a semejante afrenta como auténticos guerreros, perdéis el tiempo peleando como lo hacen los niños, lanzando piedras y profiriendo insultos. ¿En qué habéis perdido el juicio? ¿No comprendéis que no solo peligra la ciudad con que tan grandes esfuerzos edificaron nuestros abuelos, sino que incluso la existencia misma del pueblo de Huitzilopochtli se halla en peligro? Las palabras de Moctezuma hicieron el efecto de un bálsamo tranquilizador en el ánimo de sus oyentes. La airada multitud, que momentos antes estaba a punto de llegar a las manos, se apaciguó de inmediato, aparentemente avergonzada de su conducta. Cuetlaxtlán comprendió que no debía permitirse que Moctezuma siguiese hablando, pues de hacerlo concluiría por ganarse a todo el pueblo para su causa. Así pues, interrumpió al guerrero, increpándole con frases que ponían de manifiesto sus cultos temores. «Engreído rebelde, ¿cómo os atrevéis a dirigiros en juez? Habéis introducido la discordia en el reino, enfrentando a los hijos contra sus padres y provocando la cólera de nuestros poderosos protectores. ¿Qué pretendéis con semejantes locuras? ¿Buscáis acaso la destrucción de todos nosotros con vuestros actos de incesante soberbia?» Imperturbable ante las acusaciones de que era objeto, Moctezuma se limitó a responder lacónicamente: «Solo deseo, únicamente ambiciono resguardar a nuestro reino de los ataques de sus enemigos. Mas si esto es un delito, me declaro culpable y entraré a la cárcel.
pido, tan solo, que cuando los tecpanecas inicien la destrucción de Tenochtitlan, se me permita, al menos, morir combatiendo en esta ciudad cuya construcción ordenaron los dioses y que nosotros no hemos sabido defender. Sin detenerse a esperar la resolución que respecto de su persona pudiesen adoptar las autoridades, Moctezuma descendió de las escalinatas y, encaminándose en dirección a la pequeña construcción que se utilizaba para mantener recluidos a los reos, una gran mayoría del pueblo, conmovida por la evidente sinceridad contenida en las palabras del guerrero, lo acompañó hasta la entrada de la prisión, vitoreándolo incesantemente. En la plaza permanecieron los miembros del consejo con un reducido número de sus partidarios, así como Toscuecuetzin y los sacerdotes, rodeados estos últimos de una considerable cantidad de gente, que repetía una y otra vez con fuertes gritos: «Tlacaelel, emperador». Una furiosa tormenta que se desató intempestivamente sobre la ciudad obligó a todos a dispersarse y puso término a la tumultuosa reunión. La situación en que se encontraban los miembros del Consejo del Reino, con su autoridad puesta en tela de juicio por el sacerdocio y por una abrumadora mayoría del pueblo, comenzaba a tornarse insostenible, razón por la cual sus integrantes decidieron llevar a cabo una astuta maniobra que les permitiese nulificar la creciente oposición en su contra y entronizar a Cuetlaxtlan como nuevo monarca. Acordaron la incorporación del consejo de Tlacaelel y Moctezuma. El propósito de los integrantes del consejo de adoptar una resolución que al parecer resultaba contraria a sus intereses no era el de lograr neutralizar la fuerza que estaba adquiriendo el movimiento de rebeldía juvenil mediante el ingreso al gobierno de las dos personalidades varoniles más destacadas de la juventud azteca. Al ser informado de la prisión de la inesperada resolución del consejo, Moctezuma rechazó el nombramiento que se le ofrecía, manifestando que no se hallaba dispuesto a perder el tiempo prestando atención a ninguna otra cuestión que no fuese la organización de la defensa militar de Tenochtitlan. Los integrantes del consejo fingieron una gran indignación al conocer la respuesta de Moctezuma y, clamando a voz en cuello, afirmaron que la intransigente actitud del guerrero no dejaba ya ninguna duda sobre sus intenciones de provocar una guerra que acabaría con la destrucción del reino. Asimismo, y con objeto de completar la farsa tendiente a tratar de hacer creer al pueblo que la opinión de Tlacaelel para la designación del pueblo rey sería tomada en cuenta, las autoridades enviaron un mensajero a Xololan, informándolo al portador del emblema sagrado que había sido incorporado al Consejo del Reino y pidiéndole uniese su decisión a lo acordado por dicho organismo, en el sentido de que fuese Cuetlaxtlan quien asumiese las insignias reales de los tenochcas. Además del mensajero que partiera rumbo a Xololan por disposición del Consejo, otro mensajero, cumpliendo órdenes de Toscuecuetzin, había salido el mismo día de la capital azteca con idéntica meta. A través de su enviado, el sumo sacerdote Tenochca se ponía incondicionalmente bajo las órdenes de Tlacaelel y solicitaba su autorización para iniciar de inmediato una revuelta popular que permitiese al portador del emblema sagrado entronizarse como emperador. La creciente pugna entre los distintos sectores que integraban la sociedad azteca tendía a transformarse en un sangriento conflicto. Evitar la lucha entre los propios tenochcas para estar así en posibilidad de hacer frente con mayores probabilidades de éxito a los enemigos externos constituía el primer problema de que Tlacaelel debía encontrar una adecuada solución.